El empleo de los metales en el mundo de la medicina viene de muy antiguo y, además de otros hallazgos, es conocido que Hipócrates utilizó alambres de oro como suturas. Hacia el año 1870, una vez establecidas las técnicas quirúrgicas asépticas, se empezaron a introducir metales con fines terapéuticos. Estos materiales, además de presentar biocompatibilidad con los tejidos vivos que están en contacto con ellos, también deben presentar, entre otras propiedades, una elevada resistencia a la corrosión y al desgaste, ya que si se produce la oxidación del metal, además de que el implante se va a debilitar, también se produce una liberación de productos de corrosión que van a parar a los tejidos circundantes y que producen efectos no deseables. En el caso de los metales para implantes de tejido óseo, además deben poseer un módulo elástico lo más parecido a este, para que ocurra una eficiente transmisión de las cargas. Y, finalmente, dependiendo de la aplicación, una adecuada resistencia para soportar cargas cíclicas. Teniendo en cuenta estos requerimientos, disponemos básicamente de 3 materiales metálicos para utilizar en el mundo de la medicina como biomaterial. El primero de ellos es el acero inoxidable. El segundo son la familia de aleaciones de cromo-cobalto y, finalmente, el titanio puro o aleado. En la tabla se detallan algunos de ellos y, como podemos ver, en general no son materiales puros, sino más bien aleaciones. Los elementos de aleación están disueltos como soluciones sólidas y les proporcionan mejoras ante la corrosión, el desgaste o bien propiedades mecánicas. Algunos de estos elementos, como el cobalto, níquel o vanadio, son en general tóxicos y en muchas ocasiones producen reacciones alérgicas. Sin embargo, estando aleados, la cantidad de iones que se liberan en el medio fisiológico es insignificante y, por lo tanto, en general no suponen riesgo. Las técnicas básicas de fabricación de estos materiales son el forjado y el colado. Las composiciones químicas, las microestructuras y las propiedades mecánicas de estas aleaciones están descritas en las normas nacionales e internacionales para asegurar unas especificaciones mínimas y, de esta manera, garantizar un buen comportamiento a largo plazo. Veamos algunos de ellos en detalle. El primero, el acero inoxidable. Es un acero con alta resistencia a la corrosión, dado que el cromo y otros metales aleantes que contiene poseen gran afinidad por el oxígeno y reaccionan con él formando una capa pasivadora, evitando la corrosión del hierro. El primer acero inoxidable utilizado para fabricar implantes fue el 18-8. Posteriormente se introdujo el acero 18-8 molibdeno para aumentar la resistencia a la corrosión en soluciones salinas, conocida hoy en día como acero inoxidable 316. Posteriormente, este acero 316 se modificó su contenido en carbón, disminuyéndolo desde un porcentaje de 0,08 a un 0,03 en peso. De esta manera se mejoró su resistencia a la corrosión en soluciones cloradas y denominado actualmente acero inoxidable 316L. Estos aceros inoxidables se utilizan como biomateriales osteoarticulares, principalmente para la fabricación de clavos intramedulares, tornillos y placas de osteosíntesis. En particular, el acero inoxidable 316L, fabricado mediante la técnica de forjado, posee un módulo elástico de 200 gigapascales, un orden de magnitud por encima del tejido óseo.
En cuanto a las aleaciones de cromo-cobalto, decir que existen básicamente dos de ellas. La primera es la aleación cromo-cobalto-molibdeno, moldeadas, y la otra es la cromo-níquel-cobalto-molibdeno para piezas forjadas en caliente. Los elementos básicos, por supuesto, son el cobalto, alrededor de un 65%, y cromo en un 35%, que forman una solución sólida. Se añade molibdeno para producir un grano más pequeño que aumenta la resistencia después de moldear o de forjar. La primera ha sido utilizada durante muchos decenios en odontología y recientemente para la fabricación de prótesis articulares. La aleación para forja, la segunda de ellas, es un producto más reciente que se viene utilizando para la construcción de vástagos de prótesis que soportan grandes esfuerzos, tales como cadera o rodilla. Decir que el módulo elástico de las aleaciones de base cobalto está entre 220 y 234 gigapascales, que es superior a los de los aceros inoxidables y que afectan por consiguiente al proceso de transferencia de carga. Los elementos básicos son el cobalto, que está alrededor de un 65%, el cromo, que está en un 35%, y que ambos forman una solución sólida. Se añade molibdeno para producir un grano más pequeño, que aumenta la resistencia después de moldearlo o forjarlo. Finalmente, tenemos el titanio, comercialmente puro o aleado. El primero de ellos presenta purezas que están en el orden entre 98,5 y 99,6%. Los otros elementos que se añaden se hacen de forma que podemos considerar impurezas intersticiales, entre ellas como el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, hierro, entre otras. En función de las concentraciones de estas impurezas añadidas, las normas internacionales determinan 4 grados de titanio comercialmente puro para aplicaciones médicas. El grado 1 es el más puro de ellos. También se dispone de la aleación titanio 6, aluminio 4, vanadio, donde el aluminio está en un porcentaje entre un 5 y un 6,5%, y el vanadio entre un 3,5 y un 4,5%. Como podemos apreciar, este tipo de metal presenta un módulo elástico mucho menor que los anteriores materiales metálicos descritos y más cercano al del hueso. De entre los materiales de base titanio, la aleación titanio 6, aluminio 4, vanadio es la más utilizada de entre todas, y una de las razones de esto es que presenta una elevada resistencia a la corrosión, gracias a la presencia de una delgada capa de óxido, compacta y adherente, que pasiva el material y que bajo condiciones fisiológicas determinadas presenta una velocidad de corrosión muy baja. Sin embargo, no presenta buena resistencia al desgaste. Todas estas propiedades hacen que estos materiales metálicos sean utilizados en una variedad de aplicaciones. Entre ellas existen ámbitos clínicos tan diversos como la traumatología, en implantes tan conocidos como rodilla o cadera, o en el ámbito de la cardiología, para marcapasos o endoprótesis vasculares. A pesar del alto grado de perfección logrado en la fabricación e implantación de los biomateriales metálicos, siguen estando presentes problemas que no se han resuelto todavía. Entre ellos se encuentra la superficie articulante de la prótesis y los efectos derivados de la fricción entre superficies que están en contacto, como presencia de terceras partículas, toxicidad, osteolisis, etc. También crece el interés por proporcionar nuevas propiedades a estos implantes. En esta línea, la mayoría de las investigaciones están dirigidas a una modificación superficial
para mejorar la resistencia a la fricción y la integración en el tejido vivo. Y la segunda, el poder recubrir estas prótesis para evitar su corrosión o proporcionar novedosas propiedades como antibacterianas, antitumorales o remineralizadoras, incluso para la incorporación de fármacos o sustancias de interés biológico. A modo de ejemplo, y para terminar esta charla, presentamos una investigación realizada en nuestro grupo de investigación y que ha consistido en recubrir discos de titanio, aluminio vanadio, con un recubrimiento de fosfato cálcico enriquecido, dopado con selenio. Lo que hemos querido investigar es su actividad antibacteriana y su efecto antiproliferativo de células tumorales, comparándolos con discos sin recubrir o recubrimientos solo de fosfato cálcico. En la parte superior derecha podemos observar la formación de biofilm después de 24 horas de incubación a 37 grados centígrados, pudiéndose demostrar el efecto inhibidor en los recubrimientos que contienen selenio. En la parte inferior derecha se muestran imágenes de microscopía confocal después de 3 días de cultivo. La densidad de células tumorales en color rojo disminuyó dramáticamente en los recubrimientos con altas concentraciones de selenio. Así, las líneas de investigación en el mundo de los biomateriales metálicos sigue abierta y está especialmente encaminada en mejorar sus excelentes propiedades, proporcionando quizás nuevos comportamientos, propiedades avanzadas y, si cabe, mejorar su biocompatibilidad.